Bueno, eso es espectacular. Y mira, ya está justamente Viridiana y justamente Esteban. Ahí los tienen. Oye, qué fantástico. Bueno, constantemente deben saber ustedes, a lo mejor ya lo saben a estas alturas, pero curiosamente hemos tenido una cascada de proyectos que no son nuestros, que no nacen del interior del Foro Shakespeare en este momento, pero que alguna vez el foro los hizo suyos en otra etapa de la vida del foro. O sea, eso es cierto, fíjate. Sí, Antes del Desayuno es un proyecto que alguna vez rondó nuestras carteleras y que le tenemos mucho, mucho cariño. Y además, bueno, basta decir que chorromil años antes, mi santa madre hizo Antes del Desayuno, sí, no, tú te acordarás. Sí, te acordarás, nunca hablamos de eso. No, nunca hablamos de eso. Realmente no es el tema, pero lo que sí es el tema es que tú lo hiciste y que en el Foro Shakespeare, en el Espacio Urgente 2, y con la dirección y era el maestro Cuellar, ¿no? ¿Quién era el director? Sí, Juan Carlos Cuellar. Y de hecho Esteban estuvo de chismosote un día, me acuerdo. Estuvo de chismoso. Estuvo de chismoso. Órale, qué padre, pues inspirados unos y inspirados otros, y así es una cosa absolutamente hermosa, por eso lo menciono, no por otra cosa, si no, no tiene sentido. No por decirles copiones. Uy, sí, 20 años después, ¿cuándo fue eso? Hace por lo menos 10, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, déjame ver, es que ni dice el año. Pero qué padre, qué fortuna. Viridiana, ¿cómo surge este nuevo montaje de este clásico no tan socorrido que debería ser, porque es un textazo de O'Neill, ¿no? De pero es súper difícil, ¿no, Viri? ¿O cómo? Sí, sin duda. Bueno, este montaje era un montaje que el maestro Fernando Martínez Monroy lo quería montar ya tenía tiempo, porque en Nápoles Teatro estudiaron un seminario de Eugene O'Neill, de las obras completas de Eugene O'Neill. Y el maestro Fernando, en el cual estuvo Juan Carlos Cuellar y por eso estaba más bien el copión fue Juan Carlos Cuellar. No. Estamos a mejor la historia, vas, Esteban. No, bueno, eso nada más quería decir eso. Bueno, pues sí que Fernando hizo el seminario y revisamos toda la obra completa, bueno, la traducida al menos, de O'Neill, y bueno, pues tenía la inquietud de llevar a escena varias, pero una con la que le interesaba iniciar era con Antes del Desayuno, y en esa época Viridiana estaba terminando, o acababa de terminar la licenciatura en la ENAT, y entonces, pues era el momento propicio, estaba Viridiana recién salida de la escuela. Se cumplían 100 años del estreno de Antes del Desayuno en Estados Unidos, que fue en 2016. Entonces, pues en ese momento empezó a trabajar Fernando bueno, empezamos a trabajar porque yo estaba de asistente con Viridiana. Pero ahora cuenta tú lo que sí. Y bueno, pues todavía no, la terminó de montar el maestro Fernando, sin embargo, todavía no pudimos estrenar, porque había cosas que... ¡Oh! Ahí estás, ahí vienes, Viridiana, tranquila. No pudiste estrenar y casi no puedes... No pudiste estrenar. Y casi no puedes platicarlo. No, es que el internet no quiere que lo diga. Sí. Mira, bueno, ¿ya me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan bien? Bueno. Fernando se apersonó. Ya, perdón, sí, mejor, está bien, cuidado con lo que... Bueno, sucede que íbamos a estrenar nosotros, en el 2016 sí terminamos de montar la obra, sin embargo había cosas que a mí me faltaban madurar como actriz en cuestión de la profundidad, la dimensión y lo que pedía el texto, que bueno, el autor es un genio, todavía no terminaba yo de madurar y de entender un proceso que pedía la obra, que exigía la obra. Después nos cambiamos de sede, se vinieron otros proyectos, vino la pandemia, entonces en la pandemia ya no, o sea, justo le vamos a retomar, después vino la pandemia y justo en el 2021, en noviembre, el maestro habló conmigo y me dijo que el siguiente proyecto que regresando a pandemia íbamos a retomar, era sin duda Antes del Desayuno. Después en diciembre pues el maestro fallece de 2021 y en febrero de 2022 Esteban habla conmigo y me dice que
en efecto lo vamos a hacer y que él se va a encargar del remontaje de la obra, porque pues la obra ya estaba prácticamente puesta y Esteban estuvo conmigo desde el día 1. Sabía perfectamente todo mi proceso y fue mi coach actoral en ese momento y ahora pues mi director. Y qué fortuna. Bravo, a mí siempre me gusta hacer un poco de antecedentes de alguna u otra manera, pero ¿cuál fue tu proyecto inmediato anterior, Esteban, antes del desayuno? Bueno, de retomar el montaje, pues hice varias cuestiones de impro. Antes de la pandemia, lo que hice fue, pues hice mi propio formato de improvisación, y lo dirigí yo, que es un formato muy íntimo de historias, digamos, no necesariamente de risa, con Rafael Rivera, que es compañero de la compañía, que se llamó Paisajes. Ahora lo están presentando, ¿no, Esteban? ¿No lo están presentando ahora? Ese no, estamos presentando otro de impro, que ese lo dirige Francisco Javier, que es nuestro productor y actor también y director, que él concibió el formato. Este sí es cómico, porque habría de mentir. Sí. No, este estamos pensando en retomarlo, porque lo estrenamos en 2019 y pensábamos seguir y vino la pandemia y todo se acabó. Entonces... Pero no todo, aquí seguimos. Oye, y entonces viene antes del desayuno y Viridiana, ¿qué ovarios en este caso, ¿no? ¿Qué ovarios no nada más para entrarle al texto, pero la verdad te confieso que lo que me hace decirte esto es ese momento en el cual un actor, una actriz, en este caso tú, dices, no estoy todavía donde quiero estar, me detengo y no terminamos de montar, o sea, no, digo, finalmente uno dice, pues no entiendo nada, pero vamos a hacerla, ¿no? Sí. Pues algo que agradezco de Fernando Martínez Monroy, quien lo conocí, sabía que era un director, maestro, que los procesos, hablábamos de los procesos, ¿no? Y justo uno, ser honesto consigo mismo. Yo no podría tampoco mentirme en ese momento. Y saliendo de la carrera, por supuesto, uno tiene un hambre de actuar y decirle sí a lo que sea. Por supuesto, pasé por ese momento, me caí muchas veces, sí, me distraje, me dispersé. Sin embargo, creo que la vida, pues, justo en esos procesos, ahora entiendo por el camino que tenía que pasar, que uno de esos fue la comedia y el cabaret, para poder asumir y llegar al ridículo al máximo y saber que eso soy, para después llegar a la señora Rowland, a quien abrazo y amo con mi corazón, que le agradezco enormemente que ahora sí dijo, ahora va con todo, ¿no? Y que bueno, que Esteban, que sin duda es un gran director, enorme y wow, o sea, te avienta y que sabes, uno no puede hacerse tonto, uno sabe que ahí está la cosa. Qué fortuna. Fíjate que cuando Esteban fue a ver uno de los ensayos que estábamos haciendo, me dijo una cosa que me ardió mucho. Okay. Demonios. No, tiene un final feliz este comentario, espérate, Bruno, ya, no te me pongas así, porque me dijo, hay que contener, pero también hay que expresar las emociones, ¿no? Y yo, dije, pues qué chingados, ¿no? O sea, como que no estoy expresando mis emociones, o como demonios, o me retiro como actriz, o ya no hago esta obra, o qué. Pero me sirvió mucho lo que me dijo en cuestión de equilibrio energético, pues, ¿no? Porque sí creo que es una obra que hay que contenerla mucho, pero también dejar que se muestre la emoción y tal. Y la verdad, Esteban, es que te agradecí mucho tu comentario. Digo, el ego de los actores de repente le lleva tiempo a uno traducir, ¿no? El comentario, y a lo que voy es, o sea, ahora, Viri, tú sientes que se está logrando esto como contenido, pero, o a lo mejor el maestro Esteban Montes montó cualquier otra cosa, o cómo fue el proceso de dirección para que un texto tan difícil, porque es realismo norteamericano, y el realismo pues está muy separado o muy lejos del melodrama, o al menos así lo viví yo,
y un poco cómo fue el proceso para llegar a ese tono. Voy a hablar yo primero para hablar un poco por favor. De lo que Fernando planteó. Fernando, bueno, digo, finalmente todo se vuelve una interpretación siempre, ¿no? Pero, digamos, él trabajó mucho este texto, o lo pensaba mucho, desde el planteamiento pues, como una obra naturalista, y estaba pensando él, efectivamente, que, bueno, esto funciona como un melodrama, específicamente esta obra de O'Neill, que hay una serie de cuestiones, porque, bueno, es una de las obras, digamos, primeras de O'Neill, ¿no? De las más importantes, pero de las primeras. Él ya después trabajó pues obras, bueno, piezas y tragedias, ¿no? Obras más realistas, pero en este caso lo que Fernando sí manejó mucho era la cuestión de la intensidad, porque lo que está haciendo O'Neill es como sintetizar, o sea, toda su vida en un día, que era una premisa además que estaba muy en boga en el momento en que escribió la obra, o sea, estaba lo mismo haciendo Joyce, Virginia Woolf, o sea, muchos autores en ese momento estaban con esta idea, estaba como en la cabeza de la gente, ¿no? De cómo poder meter una vida de una persona en un día, ¿no? En un momento determinado. Eso estaba un poco en O'Neill, y entonces Fernando lo que quería básicamente más bien era lograr o plantear este viaje que es muy emocional de parte del personaje de ella, recorriendo una situación como de venganza que tiene, evidentemente se quiere vengar de enterarse de lo que se entera, para no spoilear, pero sí tiene una sensación de quererse vengar, ¿no? Hay una sensación de venganza muy fuerte, y lo que va pasando entonces es cómo va recurriendo a esto que los humanos hacemos, ¿no? Que cuando te enojas con alguien, de repente vas seleccionando todo lo que te hizo en el pasado para vengar en 2 segundos. Entonces un poco esa era lo que Fernando le planteó a Viridiana, ¿no? Entonces sí había, en este caso, como lo estaba trabajando Fernando, sí había una cuestión de que la emoción sí explotaba mucho por esta cuestión de esta necesidad de vengarse que tiene ella. Entonces, bueno, eso así fue como lo trabajó Fer. Ahora, pues, Viridiana, cuéntale tú más o menos. Bueno, justo iba a decir, también lo que nos ayudó mucho, y me ayudó mucho, fue tomar las clases con el maestro. Entonces, toda la parte de la teoría dramática que veíamos, él decía que su clase tenía que ir junto con la de actuación, y sin duda así fue, porque había muchas cosas que el maestro pedía y decía, y justo era esta cosa de la profundidad y la intensidad, de la cuestión emotiva. Entonces uno sabía, o sea, a mí me pasaba, por ejemplo, si no es que no está sucediendo esto que te decía, que es un trabajo también sumamente honesto. Y con Esteban, cuando ya lo retomamos, fue fluyendo, porque justo hicimos un trabajo de análisis profundo. Fueron básicamente, yo creo que como unos 8 meses entre que análisis y también la parte del montaje, pero ahorita ya cuando lo retomamos, empezamos a trabajar con una serie de cuestiones de realismo con Esteban, que eso ayudó para poder profundizar y entender el texto de O'Neill, que fue trabajar un poco la técnica de Elisa Josefina Hernández, lo que hemos empezado también a trabajar. Y ya cuando lo llevamos a la escena, fue como fluyendo. Digo, evidentemente hubo ensayos o como todo, funciones que a lo mejor todavía no terminaba de suceder, pero ya poco a poco, desde dónde uno empieza, o sea, uno no puede empezar, como esto me acuerdo, y me ayuda mucho a mí como actriz, que me dijo Esteban, no puede empezar la obra apenas que apenas esté calentando, ¿no? Sino ya el texto te pide llegar con un cierto nivel, y que tienes que terminar del otro lado, porque si no, uno sabe que no llegó acá. Entonces, eso es lo que a mí como actriz, en cuestión de técnica, también me ayuda mucho a trabajar ahora con Esteban, la verdad. Bruno, estabas diciendo algo, pero estás muteado. Sí, me muteé para poner atención, porque luego hay ruidos, pero no, es básicamente eso, que nos contaras justamente el proceso. ¿A qué me perdí un poquito, a qué técnica te referías? ¿O qué implica esta técnica a la cual te referías? Bueno, lo que trabajamos realmente, el planteamiento, digamos, técnico, que Fernando de alguna forma plantea, es que finalmente el realismo y bueno, ella le llamaba idealismo, todo lo que es no realismo, vamos a decirlo así, excepto la farsa,
pues básicamente requiere un tipo de trabajo por parte del actor exactamente igual. ¿En qué sentido? En el realismo, la obra está llena de detalles de carácter profundos, llenos de mucho detalle que hay que llegar a entender. En el caso de un melodrama, el actor tiene que asumirlo con la misma complejidad. De hecho, es finalmente la técnica que, de alguna forma, o la idea que tenía Stanislavski, la cuestión de analizar el personaje a fondo. Solo que en el caso de una obra, digamos, no realista, o un melodrama, por ejemplo, como el caso de este, lo que pasa es que no están los datos de carácter, están las emociones, pero no está fundamentado, o sea, no vemos qué fue lo qué antecedentes o qué cosas tenemos. Hay algunos datos que nos da, pero no detalla el carácter del personaje, el autor, porque lo que está detallando es todo este universo emocional que va desarrollando, o sea, gana toda esta cuestión emotiva. Entonces, lo que Fernando planteaba era básicamente que hay que trabajarlo como si fuera realismo, efectivamente. Ahora, lo que él trabajó con Viridiana fue básicamente esto, detallar, o sea, el análisis de 8 meses fue porque fuimos detallando todos los datos fue el Fernando detallando todos los datos de carácter que no están planteados propiamente en el texto, pero que sí están, digamos, de alguna forma sugeridos. Pero ella los tiene que llenar, es decir, es un poco, pongo siempre el ejemplo de Meryl Streep en esta película Tallo de Hierro, Iron Will, que es un trabajo brutal. La película pues es altamente melodramática, pero la actuación de ella uno dice, es una maravilla, o sea, cuando está muriendo uno sí cree que se está muriendo, ¿no? De hecho cuenta la anécdota de que todo el mundo en el set creyó que estaba muriendo y llamaron a una ambulancia y tal, por el trabajo tan detallado y brutal que hacía. Entonces un poco eso es la técnica, bueno, este trabajo técnico se refiere a eso. Y lo que hicimos para empezar fue tomar una obra realista, una tragedia, una escena de una tragedia de la maestra Luisa, para que Viridiana lo trabajara con detalle. Trabajamos la escena, que además la habíamos trabajado con Fernando, esa obra poco antes de que Fernando muriera, entonces la teníamos fresca los dos. Logró llegar a la escena, a la intensidad de la escena, a la complejidad de carácter, y a partir de haber trabajado eso, empezamos a retomar el trabajo con la señora Rowland. Y nos funcionó muy bien porque entonces ella... fue curioso porque la verdad no nos dio tiempo porque teníamos muchas cosas que trabajar para llegar. Y lo que hice fue, más bien, ni siquiera leí otra vez, estaba el libreto de Fernando lleno, y lo tenía Viridiana lleno de notas, todas las notas, todas. La verdad es que ya no dio tiempo de revisar ninguna nota, empezamos a trabajar directo, y lo que fue muy sorprendente es que fuimos llegando de manera lógica a las cosas, y ya después vimos, mira, lo que había hecho Fernando, sí, eso que hicimos era lo que había hecho Fernando. Entonces, fue como redescubrirlo, lo que Fernando pues nos planteaba, ¿no? Es decir, no trabajar como con un libreto hecho y seguir una receta, sino más bien ir descubriendo las cosas. Entonces, lo que fue muy interesante del montaje, pues fue eso, redescubrir lo que Fernando ya nos había planteado, pero pues, ya sobre la marcha, ¿no? Oye, cuando la montamos con Juan Carlos, había un hombre en escena. Sí. Aquí también hay un compañero actor en escena. Sí. Sí. Qué padre. Porque es que sí lo plantea O'Neill, o sea, sí dice que se ve la mano cuando saca que todo le da esta cosa para lavarse la cara. La bandeja. Ahí no está. Pues sí, pero pobre compañero actor, ¿no? O sea, estar ahí así de, ay, bueno, a ver cuándo saco mi mano. Ha sido muy bueno porque está reaccionando todo el tiempo, entonces entre ellos dos, entre Viridiana y Mario Alberto, construyeron muy bien toda la secuencia. Entonces está realmente activo en escena todo el tiempo. No se ve, pero se escucha. Sí, recuerdo nuestro compañero actor también, espléndido compañero también, bueno, iba por ahí, pero oye, Viridiana, ¿y cómo es que uno, fíjate, qué complejo, bueno, no fíjate tú, sino fíjate yo, ¿no? Así hablo en primer persona. Fíjense todos. Fíjate, todas y todos. Sí, ¿cómo es que este trabajo tan exhaustivo, ¿no? No es el primer montaje que oigo que son 8 meses, 6 meses, un año, de menos 2 mesesotes, ¿no? Para montar un texto, una obra decentemente. Hay, por supuesto, otro tipo de experiencias y todas son bienvenidas, pero digamos, toma tiempo montar un proyecto teatral de esta naturaleza. Y sobre todo
por todas estas minucias técnicas. ¿Cómo empiezas tú a traducir lo técnico en lo intangible, que es la escena, la ejecución, ¿no? Porque yo entiendo, fíjate, que incluso entiendo y pienso, los músicos estarán un poco por ese mismo lugar, los bailarines se la pasan 8 horas estirando y haciendo piruetas y equilibrios, entonces hay una técnica que definitivamente se traduce y se nota, ¿no? Es más, se nota si no la tienes, ¿no? Y los músicos, supongo que también, pero curiosamente, nuestro quehacer, no necesariamente, o sea, hay una cantidad de ambigüedad, hay una cantidad de subjetividad en cómo ejecutar la técnica, ¿no? Tú cómo, y lo menciono por todo lo que estamos platicando, sobre todo, insisto, por esta visión de decir, espérate, todavía no llego, sí, ya estoy llegando, a ver, ya tengo más información, hacemos este análisis exhaustivo, tantos meses, y luego, ¿cómo le hace uno para que del plato a la boca no se caiga la sopa? ¿Cómo le hace uno para no volverse un catedrático de tu propio proyecto y ser más bien el instrumento que finalmente lo que dice Esteban, que emocione, ¿no? O sea, todos estos arduos meses de trabajo son para que alguien no tenga que pensar, ¿no? O cómo, o sí, bueno, evidentemente sí, porque son textos sublimes, pero ¿qué te lleva a pensar todas estas reflexiones, Viridiana? ¿Cómo fue tu trabajo en ese sentido? Pues mira, o sea, sí ha sido, bueno, desde que empecé la 1 en 2016, ha sido todo un torrente de cosas. Sin embargo, también poder seguir a mi director y quitarse uno de sus ideas, de lo que uno cree, sino seguir y confiar en tu director, sin duda, tanto en Fernando como en Esteban. Pasaba que de repente terminamos de hacer una escena y Fernando y Esteban igual, a ver, otra vez, y entonces volvemos y a ver, otra vez, porque uno como actor es tener conciencia de dónde va a transitar para poder llegar a donde tiene que llegar, ¿no? Eso es algo que, pues, que uno lo va asumiendo, va tomando conciencia de ello, ¿no? Y que por supuesto no se vuelve algo mecanizado. O sea, eso es lo más importante. Porque cuando empiezas con esas cosas uno está pensando en sí mismo y entonces deja de pensar en el personaje y la obra, ¿no? Y no es que diga, bueno, es que me voy a acordar de, o sea, no es de que te acuerdes de algo, es de que en verdad estés ahí en el texto. Es una creación de imágenes, tú ya sabes dónde tienes que empezar, ya sabes lo que te pide el texto, tu cuerpo, y qué es lo que necesitas, ¿no? Y si en algún momento pues hay angustia y ansiedad, uno debe detenerse para poder volver a ese mismo lugar. Pero justo creo que por algo, bueno, el año pasado hicimos 60 funciones, ahorita llevamos 8 y nos faltan 2 ya para terminar temporada, pero es lo que he descubierto ya en la temporada, es lo que puedo descubrir, ese trabajo consciente de poder transitar la obra y sin duda, por supuesto, renunciar ante cualquier cosa a las ideas que uno cree, a cómo me veo, a si lo estoy haciendo bien, y eso es muy importante, sí, estar todo el tiempo con eso, porque nos lo dicen mucho en la carrera, pero en verdad es que aunque tenga los años de experiencia, uno debe dejar de estar pensando en si lo estoy haciendo bien, si la imagen, si mi director me va a aplaudir terminando, porque si no se olvida el texto y entonces no pasa nada, y el espectador lo olvidamos, que es lo más importante, porque aquí te puedo decir que la gente sale, o sea, todavía platican la obra, tú ves cómo los percibes energéticamente, digo, es lo que yo podría comentar también. Oigan, miren, yo hice una serie de preguntas y nunca me alcanza el tiempo para hacer todas mis preguntas y siempre me siento frustrada, pero dice, antes del desayuno, 8 y 15 de agosto, los martes a las 8:30 en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, donde hace muchos años se hizo otro, antes del desayuno en ese mismo espacio, así que algo mágico seguro pasa ahí. Y tenemos un pase doble, pero antes,
Ok, dice, pase doble antes del desayuno. Gana la primera persona que nos diga por Instagram el nombre del fundador de la compañía y el autor de la obra. O sea, es decir, el fundador de la compañía de Apeiron Teatro y el autor de esta obra que ya lo dijimos. Sí. No se haga. Usted no se haga, señorita, señorito, y que nos etiqueten a Apeiron Teatro AC y a Viridiana Monteagudo, a actor 1971, que es el señor, el maestro Esteban Montes, a Foro Shakespeare y a Shakespeare y Cía. Y yo nada más para despedirnos, me gustaría que nos dijeras un texto que te guste, Viri, que te resuene mucho para despedirnos. Fíjate que yo sé, cuando hacemos esta pregunta, de repente hay una especie de vacío, como de, no, es que yo me tengo que mover y tengo que hacer las acciones para acordarme de los textos, porque si no, no me acuerdo. Y bueno, entenderíamos si te sucede eso, así que no te preocupes. Igual y me dices, ¿sabes qué? No me acuerdo de nada, porque tendría que pararme y hacer todo para acordarme. Pero bueno, si te acuerdas, pues sí, para cerrar estaría bueno. Hay dos textos. Uno que es el tema de la obra, que es en síntesis, entonces nadie podrá decir que yo he hecho algo malo. La hora de antes de desayuno, ese texto, esa frase es la que me pone, pues, retiembla, y también el de yo también era joven y linda. Ah, ese sí me acuerdo, el otro no me acuerdo. Sí. Sabes que siempre todo resuena, bueno, es un ejercicio brutal, y no más brutal de tremendo, sino exhaustivo, es un maratón. Sí. Las obras de O'Neill, ¿no? En general, y vamos, las tragedias son maratones por ahí. Pues qué bueno que dan una función a la semana, porque asumimos que bonitas. No, pues sales agotada, ¿no? Destruida. Vamos, 3 antes, imagínate. Wow, qué ejercicio de atlético tan profundo y tan. Oigan, ya tan los fuerte. Vamos a tener que dejar. Pero gracias, de verdad, gracias, Viridiana, gracias, maestro Esteban. Muchas gracias, felicidades y larga vida a su montaje. Gracias, Viridiana.